Seguimos en Libre Les Queremos, ahora en conexión con Chile, nuestro país amado, limítrofe. Pero vamos a hablar de uno de sus costados más dolorosos, que es la situación de cerca o más de 100 presos políticos mapuche. Vamos a hablar con la compañera abogada Josefa Inardi, que lleva algunos de esos casos y bueno, queremos preguntarte cómo está la situación en general y en particular de los que vos querellás. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, José, y acá la coordinadora en términos generales, por dar estos espacios también de poder comunicar a la ciudadanía, a las personas de nuestro territorio, del continente, lo que sucede con la prisión política mapuche, en particular en Chile, en mi país. Como decías tú, efectivamente yo junto a otra colega y amiga, compañera, también representamos a varios de esos 100 presos políticos mapuches que existen al día de hoy en las cárceles chilenas. Eh, Nosotras ahora próximamente en el mes de octubre vamos a enfrentar dos juicios respecto de presos políticos mapuches en el Tribunal Oral de la Ciudad de Los Ángeles, un poco al sur de Chile, y luego también tenemos un juicio por otro caso en la ciudad de Temuco. Lo que nos ha llamado la atención es que en estos casos de presos políticos mapuche, la autoridad penitenciaria, Gendarmería de Chile, junto con los fiscales y querellantes del gobierno, incluso que supuestamente era indigenista, solicitan por cosas que bordan en el racismo institucional, creemos nosotras, como lo son, por ejemplo, el solicitar al tribunal que los presos políticos mapuche, los lamien, no estén presentes en sus propios juicios donde se les piden más de 20 años de cárceles, sino que estén a través de una pantalla desde la cárcel escuchando su juicio, lo que nos parece evidentemente una situación de vulneración de derechos absoluta en cuanto al debido proceso y al sistema procesal penal que rige en nuestro país y que también está refrendado o garantizado a través de cierto Convención Internacional de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, Sí. también 169 en la OIT, etcétera, etcétera. Entonces creo que un primer llamado a eso, denunciar esa situación. Afortunadamente, José, el día de ayer tuvimos audiencias donde el tribunal rechazó estas solicitudes de parte de la autoridad penitenciaria y fiscales querellantes, como te decía, y se autorizó lo que en derecho corresponde a que una persona acusada enfrente su juicio en la sala del tribunal presencialmente al lado de sus abogadas, como corresponde de acuerdo a un Estado de Derecho democrático. ¿Y de qué son imputados? ¿Cuál es la acusación que sufren estos compañeros? ¿Cuál es el riesgo de sentencia que corren, que están expuestos? Sí, mira, tenemos varios casos, al menos nosotras tenemos varios Lamien presos en distintas causas, cuatro para ser más específica, y en esas distintas causas hay distintos tipos de delitos que se persiguen. Mayoritariamente son incendios de maquinaria forestal, Ujú. de camiones, de trilladoras, cosechadoras, etcétera, actividad forestal. Y en algunos casos también, por ejemplo, en el juicio del Fundo Punta Arenas, eh, también homicidio frustrado a los conductores de estos camiones, supuestamente lo que señala el persecutor. Y también, por ejemplo, en el caso de Rafael Pichún, me gustaría también nombrarlo a él, porque él es hijo de Pascual Pichún. ¿Quién fue Pascual Pichún? Fue el lonco de la comunidad Temulem, una comunidad histórica acá en Chile o en el territorio del Gulumapu, que en su momento fue perseguido por el Estado de Chile y condenado por delitos de amenaza terrorista, las cuales terminaron siendo anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón de la vulneración a diversos derechos o garantías establecidas en el Pacto San José de Costa Rica, como la imparcialidad de los jueces, la falta de o sea, la concurrencia de actos discriminatorios, porque en esa sentencia, por ejemplo, se estableció
que el solo hecho de ser mapuche ya se volvía como una persona peligrosa per se. Así lo razonó esa sentencia que finalmente fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por allá por el año 2014. Y lo interesante, lo relevante creo yo, es que ahora nosotras representamos al hijo de este lonco, don Rafael Pichún, que está acusado justamente a la pregunta que tú ibas, ni siquiera por ejecutar algún hecho, sino supuestamente por ser autor intelectual de ciertos hechos delictuales sin ninguna prueba fundante o concreta. Y se funda esa acusación más que nada en su calidad de huerquén o de vocero de la comunidad de Temulemu Grande. Por lo tanto, vemos cómo desde el 2014, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a esta fecha, más de 10 años, el Estado de Chile sigue persiguiendo de la misma manera, aplicando los mismos prejuicios en el momento del juzgamiento, lo cual nos parece absolutamente revictimizador, no solamente a la familia Ay, se colgó. a su comunidad entera y al pueblo indígena mapuche en general. Hace un tiempo, no recuerdo cuánto, fui convocado como vedor internacional de un juicio en donde estaba el hijo de uno de los dirigentes históricos de los mapuche, Yaitul, el apellido del papá, creo que Así él es es. Ernesto es él o Ernesto es el papá, no me acuerdo. Con lo cual, dos cosas, ¿no? Una, veo que la persecución a los hijos parece ser una regularidad del sistema represivo como modo bueno, de disciplinamiento. Pero también recuerdo que en ese juicio, algo que lo observé y no lo podía creer, estaban encadenados en la sala, ¿no? Exactamente. Y yo, O sea, llama poderosamente la atención y es un poco chocante, porque al menos acá el Código Procesal Penal, las normas procesales que rigen la persecución penal en Chile, habla del principio de inocencia. Por lo claro. tanto, una persona, mientras no sea condenada, tiene que ser Ujú. tratada como inocente. Sí, Y de sí. mala manera podemos entender que una persona que está encadenada en su propio juicio es inocente. O sea, el trato que le da el Estado a través de sus instituciones es todo lo contrario al respeto de ese principio de inocencia. No sé cómo fue en Chile, pero yo estuve 15 años como dirigente de la Liga Argentina en los juicios contra los represores, los genocidas, los asesinos, los violadores de 30.000 personas y muchas más. Y nunca vi ni siquiera que los mantuvieran con las esposas. Acá los sentaban y le sacaban la esposa, ¿no? Eh, mm, Parece que ellos sí merecen el respeto al principio de inocencia y como decimos nosotros creemos que a veces acá en Chile hay una justicia diferenciada, evidentemente. Por un lado está cuando son perseguidos políticos importantes del país o claro. incluso los mismos militares o civiles de la dictadura chilena que muchos nunca recibieron ni siquiera una condena, el propio Pinochet. Eh, Sí, sí. y si recibieron condena fue tarde, mal y nunca. Y bueno, hasta hace poco existían el penal Cordillera, ahora existe el penal Punta Peuco, que son cárceles Especiales. precisamente que se establecieron para los militares violadores de derechos humanos, que tienen mucho más beneficios o regalías que cualquier preso común en nuestro país. Entonces eso también habla de una justicia diferenciada, clasista, racista, Mm. etcétera. Una, una, una pregunta que puede parecer obvia en Chile, pero conviene decirla. Este programa se está emitiendo por la Radio del Sur de Caracas y se retransmite en varios lugares del continente, Radio Rebelde de Argentina, entre otras. El debate electoral en curso, ¿tú crees que impacta en este aumento de la persecución contra los compañeros mapuche? ¿Hay alguna de las candidatos que reivindique la lucha del pueblo mapuche, que proponga respetar sus derechos? Efectivamente, ahora estamos en periodo de elecciones de presidencial, que son en noviembre de este año,
pero al menos de lo poco y nada que me he interiorizado en esa área como electoral, no Ujú. hay ningún candidato concretamente que reivindique el tema del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. Y todo lo contrario, José, lo que hacen la mayoría de los candidatos es usar el populismo penal, la Ujú. criminología más mediática, para justamente decir, incluso, no sé, la candidata Jara, que es la candidata del Partido Comunista Sí. acá de Chile, reconoció que a su juicio había terrorismo en la zona de la Araucanía o Gulumapu. Ajá. Entonces ahí te das cuenta que ni siquiera como el propio Partido Comunista, que podríamos creer que estaría más a favor de cierto la reivindicación de estos derechos, por así decirlo, no apoya en periodos electorales esta reivindicación de derechos territoriales, culturales, espirituales, etcétera. Entonces, ahí hay un poco de desesperanza por parte también del pueblo mapuche, porque muchas veces se habla, o también ha estado en boga en este tiempo en Chile, la Comisión para el Entendimiento y la Paz entre Chile y el pueblo mapuche, pero resulta muy curioso de que no hay comunidades mapuches que estén eh, validando ese proceso de entendimiento. O sea, yo a mi parecer, en mi opinión personal, esto sigue hablando de un colonialismo interno, porque ya nuestro colonizador puede no ser el reino de España, pero sí es el Estado de Chile para con al menos el territorio del pueblo indígena mapuche y Sí. sus derechos. Entonces, en ese punto creo que no hay ninguna esperanza o que algo vaya a dejar de ser como ha estado siendo diferente con esta elección presidencial. Lo que Sí, sí. evidentemente causa perjuicio a las personas también privadas de libertad, porque creemos nosotros que en estos temas los políticos, sea del sector que sean, se alinean al lado de la protección de los intereses del Estado y que muchas veces esos intereses también vienen de parte de los grandes grupos económicos que sostienen estos estados muchas veces, sobre todo en Latinoamérica. Sí, yo no sé si en las plataformas de Chile están dando una película chilena que se llama El Colono, que si la encuentras te la recomiendo mucho. Es una terrible película que muestra las hazañas, entre comillas, de un aventurero que va desde la parte del Pacífico de Tierra de Fuego al Atlántico, matando indios y bueno, aparece ahí una necesidad de una reflexión, sobre todo para nosotros que hemos reivindicado y reivindico siempre las luchas por la primera independencia nacional, pero que en muchos casos, sobre todo en Chile y en Guatemala, que es lo que más o menos conozco, la situación de los pueblos indios luego de la declaración de la independencia empeoró, ¿no? Porque por razones tácticas el reino de España y sus virreyes habían concertado acuerdos de respeto, ¿no? Que fueron violados. ¿No? Claro, en salvaguardia de los revolucionarios de Mayo hay que decir que San Martín, antes de cruzar la cordillera, se reunió con los caciques, les pidió permiso y algunos de ellos le sirvieron de guía y uno de ellos luego tuvo un hijo que se llamaba Capulcura que organizó la Confederación del Salar, ¿no? de las Salinas Grandes, que llegó a tener tanto poder como la Confederación de Rosas, ¿no? Pero todo eso en la Argentina está absolutamente oculto y me temo que la historia chilena está siendo reescrita en favor de una gran mentira, ¿no? Y en perjuicio de los pueblos. Eh, Sí, en- creo que eso es una cuestión que se replica en todos los países o las naciones creadas luego, ¿cierto?, de independizarnos de España o del norte global, pero Ujú. que en realidad no fue tan así. Al menos como tú lo dices, en Chile
El propio Reino de España o el Virreinato del Perú en su momento sí les reconoció cierta autonomía y autodeterminación a el territorio de Mapuche desde el río Biobío hacia el sur. Claro. ¿Ya? Y luego, incluso como hablas también de San Martín y Bernardo Higgins, acá también tuvo mejores comunicaciones y señales de respeto mutuo con el pueblo mapuche desde el Biobío al sur. Y luego, con la instauración de la República en Chile y el traspaso, o sea, y la creación más bien del sistema registral de propiedad, es que, ¿Mm? y con la pacificación de la Araucanía, como lo dice la historia oficial, que como dices tú, es una historia creada por la hegemonía y por los vencedores. Pero eso no quiere decir que no exista la historia de los derrotados o los que exterminaron, básicamente. Y eso, al menos, por ejemplo, acá en la escuela, en la academia, incluso formal, se habla casi nada o muy poco de lo que yo estoy señalando. Ujú. Entonces, efectivamente, el peor proceso de exterminio, de expoliación, de reducción de terrenos del pueblo mapuche no fue con la colonia Ujú. española, la corona española, fue con el propio Estado de Chile. Sí, sí, sí. Creo que hay la necesidad de dar una lucha contra el racismo que es muy fuerte, ¿no? Hace pocos días visité y tuve una larga entrevista con el juez Zaffaroni. Él fue miembro de la Corte Interamericana, de la Corte El Suprema. profesor Raúl Zaffaroni, Así es. un gran mentor para mí también. Entonces, por un lado le pregunté, bueno, ¿qué hace el sistema interamericano de derechos humanos ante tanta violación Barbaridad, de claro. todo, ¿no? Y decía, nada, así me dijo, nada. Y después él se detuvo mucho en que hay fenómenos de persecución que si uno no le incorpora el ingrediente de racismo, no lo puede entender. Porque, ¿por qué tanto odio contra Pedro Castillo, que lamentablemente no fue un gran presidente? Sin embargo, jamás le perdonaron que un indio que bajó de la montaña sea presidente. O Exacto, el odio a Evo, ¿no? Que es que, o bueno, los 200.000 asesinatos en Guatemala cuando la guerrilla tenía 4.000 efectivos, ¿no? Es decir, si uno no incorpora el elemento de racismo, bueno, exacto. ¿cómo entender que un gobierno que se dice, bueno, no sé cómo se dice, pero, Progresista o indigenista, no o sé, pero progresista? efectivamente se replica acá esa Sí, situación, o sí, sí, sea, yo creo que el racismo es muy profundo y es estructural, creo yo, o y sea, estructural. parte de todas las instituciones, permea las leyes, permea los propios funcionarios públicos que deben aplicar justicia, o los persecutores, los fiscales, y muchas veces no solamente también racismo, colonialismo, sino Sí, que mucho desconocimiento o ujú, ignorancia, creo yo, por parte de los encargados de administrar justicia, sí, fiscales, en el sentido, creo yo, que debiesen también capacitarse, actualizarse en los conocimientos que se han ido dando desde la esfera más latinoamericanista, y en base a la historia de nosotros, porque muchas veces quedamos como la historia oficial del mundo es la historia de Europa Occidental, básicamente. Entonces, evidentemente hay que tomar en consideración las características propias del territorio, las características propias de la historia de cada uno de los países, etcétera. sí, acá nosotros vivimos una experiencia al final del gobierno de los Fernández, que fue un conflicto por 7 presas políticas mapuche encerradas en Bariloche. Eh, yo recuerdo que, bueno, aprendí muchísimo porque fui parte de una mesa de negociación que finalmente, casi en el último día, logró que las liberen a las compañeras, pero a mí me asombraba el desconocimiento absoluto de las dirigentes progresistas de la Secretaría de Derechos Humanos, que ni siquiera entendían lo que era un lugar sagrado para el pueblo mapuche, lo que es una autoridad religiosa. Era Tal cual. realmente llamativo, ¿no? Porque yo hasta les concedía, digo, pero esta gente tiene como buena onda,
pero no sabe nada, no se preocupó jamás en acercar. Bueno, eso es racismo, ¿no? Porque Tipo, desconocer al otro, no preocuparse por entenderlo. Es así. Bueno, eso sucede mucho igual acá en este país, como te decía. Eh, yo no sé si habrá una mala intención o no, pero si tú estás encargado de ujú, perseguir penalmente a claro, personas del pueblo mapuche, también tienes que, creo sí, yo, interiorizarse en el conflicto que desembocó en toda esta criminalización. sí, sí. Acá una de las, estoy recordando, ¿no? En verdad, lo poco bueno que tuvo el gobierno de Fernández se lo ha olvidado, que fue la gestión de Sabina Frederick en el Ministerio de Seguridad. Y una vez la acompañé a la mamá de Facundo Jones Walla, que otra vez está preso, Isabel, que se reunió con ellos y les propuso y se ofreció para darle cursos de introducción a la comprensión de qué es el pueblo mapuche a las propias autoridades del ministerio, para que al menos tengan una idea de con quién estaban tratando, ¿no? Así que bueno, seguiremos acá tratando Claro. de romper eso. Igual nosotras queremos hacer eso, o sea, plantear también Ujú, esta visión más antropológica, ujú, histórica, con los otros ribetes culturales, ¿cierto? Espirituales del pueblo, plasmarlo también en los juicios y que claro. ojalá los juzgadores puedan comprender Ujú, este conflicto, porque la solución fácil del Estado chileno al menos fue tenemos un conflicto con este pueblo indígena, entonces criminalicemos. Esa sí, es la sí, solución que ha dado hasta el día de hoy el Estado chileno y me sí, imagino sí. que la mayoría de los estados latinoamericanos. Sí, hace poquitos días encontré una carta del secretario privado de Roca, el genocida argentino, ¿no? 1874 creo que la escribió y decía, hemos tenido que matar a estos indios porque son comunistas. ¿Comunistas? 1874. Sigue, No son entendiendo, comunistas claro. porque no reconocen el derecho a la propiedad privada y por eso hay que matarlos, ¿no? Y creo que esa incomprensión de los valores que organizan la cultura y la visión de los pueblos, bueno, si no se tiene en cuenta es imposible tratar. Exacto, Bueno, exacto. Josefa, acá trataremos de romper esa vergüenza de una izquierda racista. Y nada, estamos pensando al juicio de Temuco a ver si podemos llegarnos. Y igual le mandamos un abrazo a todas las compañeras y compañeros y especialmente a ustedes que están ahí jugando un gran papel. Muchas gracias, Defendiendo. José. Ojalá que puedan estar o en general nosotros siempre hacemos llamados para que los observadores de Ujú, derechos humanos a nivel latinoamericano, en general a nivel nacional, o sea, mundial, ujú. puedan observar, valga la redundancia, estos Sí, procesos, porque muchas veces yo he estado con gente que si no lo escucha claro. directamente no lo cree, porque es como me dicen, pero ¿cómo vaya a estar diciéndome eso? Y es que Cuando yo vi efectivamente eso es lo que sucede. creo que era en pandemia, no me acuerdo qué, pero sí era por Zoom, y cuando yo vi las cadenas de los compañeros, yo no lo podía creer, saqué la foto y nadie me creía, pero decía que, no, 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 Exacto. Es que son cosas tan grotescas que a veces no se claro. creen, pero por lo mismo es importante y el Ujú, rol de los organismos de derechos humanos creo que es fundamental para poder al menos llevar a las personas, a la ciudadanía, estas circunstancias que si no los medios de prensa hegemónicos no los tratan de la manera que debiesen así ser es. tratados. Sí, sí. Así que Bueno, eso, muchas gracias por el espacio. También no, estamos siempre y con Victoria nosotros, disponible a la entrevista. bien, Y muchas gracias también por el Nehuen, la fuerza que se nos envía. aprendimos de la lucha de los brasileños contra la dictadura una frase que me gustó mucho, y que es que los militares para detener a los estudiantes apagaban la luz y en las facultades y los estudiantes se agarraban la mano para que no puedan agarrar a ninguno. Y entonces la consigna era nadie suelta la mano de nadie y me gustó. Un abrazo. Bonito, bonito. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Cuídate. Chao. Chao, chao.